El ciclismo mundial está viviendo el momento más tenso, peligroso y conspiranoico de toda su era moderna. No estamos hablando de una simple rivalidad en la carretera, estamos hablando de una guerra absoluta de tecnología, millones de euros en contratos y un secreto de laboratorio que el equipo UAE Team Emirates intentó enterrar a toda costa antes del inicio de la gran cita en Francia. Todo el mundo pensaba que Tadej Pogačar llegaba blindado, que su trono como el rey indiscutible del asfalto era inquebrantable y que el joven prodigio mexicano, Isaac del Toro, simplemente estaba allí para aprender, bajar bidones y quemar el viento protegiendo a su líder. Pero el laboratorio no miente. Las computadoras internas del equipo no tienen lealtad a los contratos multimillonarios. Y lo que se filtró desde los servidores médicos de equipo ha desatado un terremoto de proporciones bíblicas en el pelotón internacional. Todo comenzó en una sesión de pruebas privadas de alta montaña, un entrenamiento a puerta cerrada donde la telemetría en tiempo real y los parches de rendimiento biométrico medían cada mililitro de oxígeno, cada vatio de potencia por kilogramo y la velocidad de recuperación de los atletas. Pogačar estaba ejecutando sus números habituales, cifras que asustan a cualquiera y que lo han coronado múltiples veces. Sin embargo, en la pantalla de los ingenieros, una gráfica comenzó a salirse de los márgenes establecidos. Al principio, los preparadores físicos pensaron que se trataba de un error de calibración de los sensores del potenciómetro o un fallo en el software de la computadora de la bicicleta. No era un error. Era la cruda, salvaje y aterradora realidad biológica. Isaac del Toro estaba registrando una capacidad de absorción de oxígeno y una entrega de potencia sostenida que no solo igualaba a Pogačar en su mejor momento, sino que destruía por completo los umbrales de resistencia conocidos dentro de la estructura interna del equipo. Cuando los datos llegaron a las manos del círculo más íntimo del ciclista esloveno, el pánico fue inmediato. Fuentes internas aseguran que la orden fue tajante. Esa gráfica de rendimiento, ese archivo biométrico prohibido que sentenciaba el futuro del liderato del equipo, tenía que ser borrado, alterado o clasificado bajo el más estricto acuerdo de confidencialidad antes de que la prensa internacional, los patrocinadores árabes, se dieran cuenta de que el verdadero peligro para el trono de Tadej no venía de equipos rivales, sino que dormía en su propio autobús. Imaginen la tensión silenciosa en el comedor del hotel. Por un lado, el rey consolidado, el hombre de los millones de euros, mirando de reojo las pantallas. Por el otro, el joven de Baja California, devorándose los kilómetros con una sonrisa, ajeno al hecho de que sus propios datos biológicos acababan de firmar una sentencia de guerra interna. El plan estratégico original para la ronda francesa era perfecto en el papel. Todo el bloque del Emirates trabajaría de forma ciega y sacrificada para mantener la ventaja de Pogačar en las etapas de alta montaña, utilizando a Del Toro como el último hombre de confianza, el escudo humano que destrozaría a los rivales antes de que el líder lanzara su ataque final. Pero cuando un ciclista sabe que sus piernas son biológicamente superiores, cuando la telemetría demuestra que el líder está sufriendo para mantener tu rueda en los entrenamientos más duros, la obediencia ciega se desvanece. Las computadoras del laboratorio revelaron que en los últimos 11 segundos de cada simulación de ascenso extremo, mientras Pogačar alcanzaba su zona roja de fatiga muscular, Isaac del Toro seguía teniendo un margen de aceleración del 4%. Esos 11 segundos malditos cambiaron la psicología de todo el equipo. Los mecánicos lo sabían, los directores de carrera lo veían en las pantallas de telemetría y el ambiente se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El gran escándalo explota cuando se descubre que Pogačar intentó presionar a la dirección técnica para modificar los planes de desarrollo de componentes de la bicicleta del mexicano, buscando limitar de forma indirecta esa entrega de potencia brutal que amenazaba con dejarlo en evidencia ante las cámaras de televisión global. Pero la información ya había corrido como la pólvora dentro del sindicato interno de corredores. Los ciclistas no son tontos. Ellos ven quién sufre en los puertos y quién sube flotando sobre el asfalto. El dato biométrico oculto no solo destruyó la estrategia del Emirates, sino que rompió la confianza mística que unía al equipo alrededor de su líder absoluto. La pregunta ya no es si Isaac del Toro tiene la capacidad de ganar en las montañas más altas de Europa. La verdadera pregunta que tiene al mundo del ciclismo en vilo es: ¿qué pasará cuando la carretera se ponga empinada, las órdenes de equipo exijan frenar y el instinto salvaje del nuevo rey del
Asfalto le ordena acelerar para reclamar lo que la ciencia ya demostró en el laboratorio. El imperio está en llamas, y la mecha la encendió un dato oculto que ya nadie puede borrar. La filtración de los datos de rendimiento no se quedó atrapada entre las paredes de los laboratorios médicos de alta tecnología. Se filtró directamente al búnker más sagrado del equipo, el autobús de carrera del UAE Team Emirates. Para cualquier aficionado común, el autobús de un equipo ciclista es solo un vehículo de transporte de lujo, pero en el ciclismo de élite es el centro de mando, el lugar donde se deciden las alianzas, donde se dictan las sentencias de muerte deportiva y donde la tensión se acumula hasta niveles insoportables. Tras conocerse que Isaac del Toro manejaba registros biométricos con un 4% de margen de aceleración por encima de Tadej Pogačar en las zonas críticas de fatiga extrema, el ambiente dentro de ese autobús cambió de la noche a la mañana. Ya no se respiraba la camaradería de un equipo que va a dominar el mundo. Ahora se sentía la paranoia de un monarca que sabe que el enemigo duerme en el asiento de al lado. Fuentes cercanas al equipo aseguran que las mañanas previas a las etapas cruciales de preparación se volvieron un ejercicio de tortura psicológica. Pogačar, acostumbrado a ser el centro gravitacional de toda la estructura, el hombre por el que se sacrificaban componentes, masajistas y directores, empezó a exigir un control obsesivo sobre los archivos de telemetría diarios. Cada vez que terminaba una sesión de montaña, el esloveno no miraba sus propios números, sino que iba directo a revisar la pantalla del ingeniero principal para ver qué había hecho el joven de Baja California. Lo que veía lo dejaba en shock. Mientras Tadej necesitaba llegar a sus pulsaciones máximas y entrar en una zona de alta acumulación de ácido láctico para coronar los puertos simulados, Del Toro mostraba una eficiencia cardíaca escalofriante. Su recuperación era tan rápida que parecía sacada de un androide de laboratorio. El plan inicial de usar al mexicano como un simple peón de lujo se estaba desmoronando, porque biológicamente era imposible pedirle a un ciclista con ese motor que se queda atrás a vigilar el viento. La estrategia del Emirates, diseñada minuciosamente durante meses con simulaciones de inteligencia artificial y análisis de vatios, dependía de una jerarquía militar ciega. En el ciclismo, si el último gregario de montaña es más fuerte que el líder, toda la táctica de intimidación hacia los rivales se destruye. Equipos rivales como el Visma o el Red Bull Bora comenzaron a notar la anomalía. Sus propios analistas de rendimiento, que desglosan cada segundo de las transmisiones y los tiempos de ascenso de los segmentos de Strava, se dieron cuenta de que cuando Isaac del Toro se ponía al frente a tirar del grupo, el ritmo no era para desgastar a los rivales, era un ritmo que estaba asfixiando al propio Pogačar. El esloveno, por puro orgullo y para no mostrar debilidad ante las cámaras, se veía obligado a sobreesforzar su maquinaria biológica solo para mantener la rueda de su compañero de equipo. El dato oculto del laboratorio se estaba traduciendo en la carretera en una humillación silenciosa pero letal. El punto de máxima fricción ocurrió durante una reunión técnica a puerta cerrada, donde se discutieron los roles para los ascensos encadenados de la gran ronda francesa. El director deportivo intentó mantener la línea oficial, recordándole a Del Toro que su trabajo era vaciarse en los primeros 5 kilómetros de la última subida y luego apartarse para dejar que Pogačar rematara la faena y se llevara la gloria. Fue en ese momento cuando la telemetría prohibida dictó su propia ley. Uno de los asistentes técnicos, de forma casi accidental, proyectó la simulación biométrica en la pantalla del autobús. La gráfica mostraba que si Del Toro se frenaba para esperar a Pogačar en las rampas del 11%, el equipo perdería una ventaja directa de casi medio minuto frente a los perseguidores. Frenar al mexicano no era solo proteger el ego del líder, era debilitar activamente las posibilidades de victoria global del equipo UAE. El dilema ético y deportivo dejó la sala en un silencio sepulcral. Pogačar cruzó los brazos, fijó la mirada en el suelo y entendió que su peor rival ya no vestía de otro color, sino que llevaba su mismo uniforme. La tensión escaló a nivel mecánico. En el ciclismo profesional, los detalles milimétricos en el peso de la bicicleta, la presión de los neumáticos y la rigidez del cuadro lo son todo. Se rumorea con fuerza en el paddock que el entorno de Pogačar sugirió un ajuste de material en la bicicleta de Del Toro para las etapas de contrarreloj y alta montaña,
una sutil modificación en la aerodinámica o el desarrollo para asegurarse de que el joven prodigio no terminara registrando. Tiempos que obligaran a la dirección a cambiar los galones de líder en plena carrera. Sin embargo, los mecánicos del Emirates se negaron en redondo. Alterar el rendimiento de una máquina que está bendecida por la genética y los datos de laboratorio era ir en contra de la esencia misma del deporte. Los dos bandos estaban perfectamente definidos. Por un lado, la vieja guardia que defendía los millones de euros y el estatus histórico del esloveno. Por el otro, los ingenieros jóvenes que querían dejar volar los datos puros y ver hasta dónde podía llegar la revolución de Isaac del Toro. El pelotón internacional ya huele la sangre. Cuando los líderes de otros equipos se enteraron de que la telemetría del Toro estaba siendo censurada internamente, empezaron a diseñar tácticas para dinamitar el Emirates desde dentro. Saben que si atacan temprano en los puertos, obligarán a Del Toro a salir a cerrar los huecos. Y si el mexicano sale a cazar los ataques con ese 4% de potencia extra que el laboratorio ocultó, Pogačar se quedará completamente aislado, teniendo que decidir entre perseguir a su propio gregario o entregarse a la evidencia de que el relevo generacional ha llegado antes de lo previsto. Las redes sociales y los foros especializados están ardiendo con capturas de pantalla de los análisis de rendimiento filtrados, y la presión mediática es una olla a presión a punto de estallar. Isaac del Toro ya no es el futuro del ciclismo. Los datos biométricos demuestran que es el presente absoluto, un rey del asfalto latente que solo necesita que la carretera se ponga vertical para destrozar el guión establecido y prenderle fuego definitivo al imperio de Pogačar, el clímax de esta conspiración de laboratorio no se podía quedar en reuniones secretas ni en la frialdad de las pantallas del autobús. Tenía que explotar bajo la luz implacable del sol, ante los ojos del mundo y en el escenario donde los mitos se consolidan o se destruyen para siempre, las rampas inhumanas de la alta montaña francesa. Con el pelotón completamente fracturado y los equipos rivales lanzando ataques suicidas para probar la lealtad interna del UAE Team Emirates, llegó el momento de la verdad. La telemetría prohibida, aquella que el equipo intentó borrar y ocultar con recelo, estaba a punto de convertirse en una profecía autocumplida sobre el asfalto ardiente. Ya no había espacio para la diplomacia corporativa ni para los contratos de millones de euros. La gravedad y la fisiología humana se encargaron de dictar su propia sentencia en tiempo real. En los kilómetros finales del puerto más duro de la jornada, la fatiga extrema empezó a pasar la factura biológica que el laboratorio ya había predicho semanas atrás. Tadej Pogačar, rodando en su terreno predilecto, comenzó a mostrar sutiles pero inconfundibles signos de debilidad, un cabeceo constante, un pedaleo ligeramente atrancado y un ritmo cardíaco que rozaba el límite de su zona de colapso muscular. Detrás de él, como una sombra imperturbable y con una facilidad pasmosa que rozaba lo insultante, Isaac del Toro mantenía la rueda de su líder sin el más mínimo esfuerzo aparente. En ese instante, a través de los pinganillos del equipo, llegó la orden de radio más tensa e incómoda de la historia moderna del ciclismo. El director deportivo, con la voz entrecortada por la presión de los patrocinadores árabes, le ordenó explícitamente al mexicano bajar el ritmo, ponerse al frente a bloquear el viento y sacrificar su propia inercia para evitar que el sufrimiento de Pogačar quedara expuesto ante las cámaras de la televisión internacional. Fue en ese preciso segundo cuando los 11 segundos de terror y ese 4% de potencia extra que reveló la biométrica oculta dinamitaron el guión por completo. Del Toro, en lugar de frenar su maquinaria para escoltar a un líder que se desmoronaba, levantó la mirada, se puso de pie sobre los pedales y ejecutó una aceleración brutal que dejó paralizados a los directores en el coche de equipo. No fue un ataque directo con la intención de traicionar, fue simplemente el instinto salvaje de un atleta que se negó a pedalear en contra de las leyes de su propia naturaleza. La aceleración del mexicano fue tan devastadora que en menos de 200 metros abrió un hueco insalvable, obligando a los rivales directos a quemar sus últimos cartuchos en una persecución desesperada, mientras Pogačar observaba con total incredulidad cómo su supuesto gregario se marchaba en solitario hacia la cima del puerto, reclamando la corona virtual del asfalto. El impacto psicológico dentro de la caravana de la carrera fue inmediato y absoluto. Los comentaristas internacionales no lograban entender la estrategia del Emirates.
ignorando que lo que estaban presenciando en directo era el colapso definitivo de un acuerdo de confidencialidad que ya no se podía sostener. En la línea de meta, el silencio en la zona del equipo UAE era sepulcral. Los mecánicos guardaban las bicicletas sin cruzar palabra. Los rostros de los directores reflejaban el pánico de quien sabe que el control de la situación se les ha escapado de las manos, y el entorno de Pogačar comenzó a activar una campaña de control de daños en los medios para justificar el rendimiento del esloveno como un simple mal día o un problema de deshidratación. Pero el daño ya estaba hecho. La prensa especializada ya tenía en sus manos los gráficos biométricos reales y la narrativa del gregario obediente se había disuelto para siempre bajo el peso de los datos puros. Este histórico enfrentamiento en las alturas marca el inicio de una nueva era en el ciclismo de élite, donde la tecnología y los datos de rendimiento ya no pueden ser manipulados para proteger los intereses de las grandes figuras consagradas. El experimento de ocultar la telemetría prohibida de Isaac del Toro fracasó rotundamente, porque el asfalto siempre termina poniendo a cada corredor en su lugar exacto. Con el liderato del equipo fracturado en dos bandos irreconciliables y la afición mundial rendida ante la exhibición de poder del ciclista de Baja California, el imperio del Emirates se enfrenta a un dilema que definirá el futuro de este deporte: seguir apostando por la nostalgia de un viejo monarca, o entregarle las llaves del reino al joven prodigio que la ciencia médica ya coronó en el laboratorio. La mecha sigue encendida, el imperio continúa en llamas y el asfalto ya tiene un nuevo rey indiscutible que no piensa dar un solo paso atrás. El terremoto que sacudió la alta montaña no terminó con la foto en la línea de meta. Al contrario, las réplicas apenas comenzaban a destruir los cimientos del ciclismo profesional en las oficinas de los patrocinadores y en las portadas de los principales diarios deportivos del mundo. Al día siguiente del colapso del guión oficial, el paddock de la carrera amaneció bajo una atmósfera de secretismo absoluto. Los periodistas rodeaban el autobús del UAE Team Emirates, buscando una declaración, una mirada o un gesto que confirmara lo que ya era un secreto a voces. El equipo ciclista más rico del planeta estaba completamente roto por la mitad. El intento de censurar la telemetría prohibida de Isaac del Toro había creado un monstruo mediático que la dirección técnica ya no tenía la capacidad de controlar. Dentro del hotel del equipo, la tensión durante el desayuno alcanzó niveles casi cómicos, si no fuera por los millones de euros que estaban en juego. Pogačar, rodeado por su círculo de confianza de toda la vida y sus representantes legales, se negaba a compartir la mesa con el bando de los ingenieros jóvenes que habían defendido la validez de los datos biométricos. Para el esloveno, la aceleración de Del Toro en las rampas del 11% no había sido un acto de salvación táctica, sino una insurrección en toda regla transmitida en directo a millones de hogares. El entorno del excampeón exigía sanciones internas inmediatas, una declaración pública donde el mexicano pidiera disculpas por romper la disciplina de equipo, y la garantía por contrato de que en las próximas etapas de contrarreloj su bicicleta llevaría configuraciones de software limitadas. Alterar las jerarquías comerciales. Pero el ciclismo moderno ya no se rige por los códigos de honor de la vieja escuela, se rige por el impacto global, el marketing y los números puros. Los patrocinadores principales del equipo, al ver los gráficos de audiencia digital y el fenómeno viral que rodeaba al joven de Baja California, intervinieron directamente de forma telefónica. Frenar la nueva gallina de los huevos de oro del ciclismo latinoamericano por proteger el ego de una estrella consagrada era un suicidio comercial. Los analistas de las marcas asociadas al Emirates demostraron que el valor de impacto mediático de Isaac del Toro se había multiplicado por 10 en menos de 24 horas. El dato biométrico oculto que el laboratorio intentó enterrar se había convertido en la campaña publicitaria más exitosa y orgánica del año, y los inversores no iban a permitir que se apagara ese fuego. Mientras la guerra política destruía las oficinas, los directores deportivos de los equipos rivales como el Visma y el Red Bull Bora se frotaban las manos en sus respectivos hoteles de concentración. Sus departamentos de rendimiento ya habían procesado los archivos de vatios filtrados de la etapa anterior y sabían perfectamente cómo utilizar la fractura interna del Emirates a su favor. El plan para la siguiente jornada ya no era atacar a Pogačar para desgastarlo físicamente.
La nueva táctica era una guerra psicológica perversa, lanzar ataques simulados en la media montaña para obligar a Isaac del Toro a salir a cerrar los huecos de forma natural. Sabían que si el mexicano respondía con ese 4% de potencia extra que su fisiología le regalaba, dejaría atrás a su propio líder de forma automática, forzando a Pogačar a perseguir públicamente a su compañero o a aceptar su jubilación deportiva en directo ante las cámaras. Al final del día, cuando los corredores salieron a la zona de firma antes de empezar la nueva etapa, la reacción del público terminó por sepultar el viejo orden. Los gritos de la afición ya no solo coreaban el nombre del esloveno, una marea de banderas y fanáticos enloquecidos aclamaba al joven prodigio que se había atrevido a desafiar la tiranía de los laboratorios y los contratos blindados. La profecía de la telemetría prohibida se había completado, la ciencia médica ya lo había coronado en la intimidad del laboratorio, el asfalto lo había validado ante los ojos del pelotón y el público lo había adoptado como su nuevo rey indiscutible. La era de la obediencia ciega en el ciclismo de élite ha muerto oficialmente y no la mató una estrategia de carrera, la mató la cruda e implacable verdad biológica de un corredor que se niega a frenar su camino hacia la historia. El aire en la última jornada de alta montaña era casi irrespirable. La caravana del Tour avanzaba con la certeza de que no se estaba disputando una simple etapa, sino el juicio final de una estructura millonaria que había dominado el ciclismo mundial con puño de hierro. Los rumores de sabotaje material, las reuniones secretas en el autobús y las llamadas de pánico de los patrocinadores árabes ya no importaban. Cuando la carretera comenzó a mirar hacia el cielo y las rampas superaron el 12% de inclinación, las excusas del marketing corporativo se disolvieron para dejar paso a la verdad más pura, cruda e implacable del deporte, la supremacía de las piernas y el corazón. A falta de 3 kilómetros para coronar el último coloso alpino, el Visma lanzó un ataque demoledor que terminó por reventar el maltrecho grupo de favoritos. Tadej Pogačar, con el rostro desencajado y la mirada fija en su potenciómetro, intentó responder por puro orgullo, pero su cuerpo dijo basta. Su ritmo cayó drásticamente y en ese milisegundo de debilidad, el mundo entero contuvo el aliento. Isaac del Toro miró hacia atrás, vio el sufrimiento de su líder, pero esta vez no esperó ninguna orden por el pinganillo. El laboratorio ya había dictado la sentencia semanas atrás en los servidores ocultos. El mexicano poseía un 4% de reserva de energía en la zona roja, un umbral biométrico prohibido que no entendía de jerarquías ni de contratos blindados. Del Toro cambió el ritmo con una violencia salvaje, descolgando instantáneamente a los rivales y dejando a Pogačar clavado en el asfalto, incapaz de seguir la estela del joven prodigio de Baja California. La entrada de Isaac del Toro en solitario en la línea de meta, cruzando la cumbre rodeado de una marea de banderas mexicanas y aficionados en absoluto estado de locura, fue la confirmación de la profecía que el laboratorio intentó enterrar. Ya no había forma de maquillar los datos ni ocultar la telemetría bajo acuerdos de confidencialidad. Los millones de euros en contratos no pudieron frenar el avance de la biología. En el podio, las miradas entre los dos capos del Emirates lo decían todo. El imperio de Pogačar había caído oficialmente, no ante un enemigo externo, sino ante la evolución natural de un deporte que ya pertenece a una nueva generación. La telemetría prohibida dejó de ser un secreto de laboratorio para convertirse en la página de historia más brillante del ciclismo moderno, demostrando que en el asfalto el verdadero rey no se elige con dinero, sino con el fuego de las piernas.